Hola, hola, buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a su canal, Alquimia Mental, transformando tu diálogo interno. ¿Cómo estás? Hola, vamos. Pura vida, aquí estamos de nuevo con un video más. Recordarles desde el inicio lo que siempre les decimos, que por favor nos colaboren con un like, con suscribirse, con darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo video. Y seguimos con la serie que habíamos iniciado ya. Este sería el quinto video del libro de Kenneth Wapnick, el de ¿qué postula un curso de milagros? O como él lo tituló, ¿qué dice un curso de milagros? Sería ya el séptimo video de todo el canal, pero el quinto de la serie de este libro. Entonces, entramos en materia. Sí, hoy estábamos terminando el párrafo 2 el párrafo 2 del prefacio que estamos comentando, que para recordar, el prefacio que estamos comentando es el punto 3 del prefacio de un curso de milagros. Sobre ese punto 3 es el que versa el libro del Dr. Wapnick. Es el punto que fue dictado, que fue canalizado, a diferencia de los dos primeros puntos, que fue una redacción introductoria y de presentación ideada por Helen Schucman. Pero ya el punto 3, al igual que el resto del texto del curso, fue canalizado, fue material dictado, por así decirlo. Entonces estamos con este libro, con el acompañamiento de este libro, comentando esos párrafos y básicamente preparando el camino, ¿verdad?, para futuros vídeos en los que vamos a iniciar ya directamente con el capítulo primero del curso, con los principios, con los 50 principios del milagro, ahí que vamos a ir preparando y poco a poco. Déjame nada más revisar aquí porque escuché una notificación. Si está grabando. Estamos grabando. Es que es el mouse que es muy sensible. Okay. Y entonces inicia así. Hablando del mundo de la percepción, es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual. Ahí, para diferenciar, subirle un toquecito, por favor, lo que acabas de leer. Lo que se nos da se refiere al amor, se refiere al plano del espíritu, que fue la experiencia que Dios nos dio, que fue la creación, fue la extensión del amor de Dios, fue la afiliación. Ese es el entorno original, es nuestro entorno natural, único y verdadero, porque es el real, el que fue creado por Dios. Ese fue el que se nos dio. Dios se lo dio a su Hijo. El otro, Dios no lo dio, sino que, como dice aquí en la frase, el otro es algo que aprendimos, un mundo que aprendimos. ¿Por qué lo aprendimos? Porque primeramente lo fabricamos como una proyección de la mente del Hijo de Dios en su modus de soñador. Él, como soñador, proyectó esa experiencia del mundo de la percepción, de la ensoñación, y aquí está indicándonos que, o sea, nos está haciendo la diferencia en cuanto a la experiencia original, que fue la que se creó por parte de Dios y es nuestro, por decirlo así, nuestro hábitat natural. Jesús dice en el texto: solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Bueno, es eso mismo. Eso es una frasecita del capítulo 13. Podríamos decir que una se aprendió y la otra se nos dio. Dios nos dio el amor al crearnos, pero como sustituto mezquino del regalo del cielo, fabricamos el amor especial. De modo que aprendimos el sistema de pensamiento del ego, que explicó: el miedo es la realidad y el amor es la mentira. Eso entre comillas porque es del sistema de pensamiento del ego. Lo aprendimos porque previamente lo fabricamos como una más de las ilusiones que conforman el entramado
de ilusiones que es la ensoñación. Lo que pasa es que en un punto, como acabamos de leer, en un punto del viaje de aventuras que llamamos ensoñación, pues la proyección de la mente se volvió más densa. El Hijo de Dios creyó haberse separado de la fuente del Padre Celestial y aceptó la mentira del ego acerca de que esa idea de la separación era real, era verdadera. El Hijo de Dios decidió aceptar esa mentira a pesar de que tenía para ese entonces suficientes elementos para no haber aceptado esa mentira, pero la decisión que tomó fue esa. Por eso el curso en algunas partes lo llama la pequeña y diminuta alocada idea. Algo así, ¿verdad? Es que dice la pequeña y diminuta idea. La alocada y diminuta idea. Porque en realidad se trata de eso, se trata de una decisión de escuchar al ego basada en una idea absurda, que fue la supuesta separación de la fuente. En las primeras lecciones del libro de ejercicios, la indicación principal de Jesús es recordarnos que no debemos ser selectivos al llevar a cabo sus instrucciones. Por ejemplo, en la lección número 1, nos insta a no excluir ningún objeto cuando miramos alrededor de la habitación mientras decimos: nada de lo que veo aquí significa nada. Es como una forma de entrenamiento mental para acostumbrarnos a ver que todas las cosas que vemos a nuestro alrededor forman parte de ese entramado de ilusiones que el Hijo de Dios fabricó para negar la experiencia de verdad y realidad que había en la mente en los niveles elevados de la experiencia mental. Con este complejo entramado de ilusiones, pues lo que hace es hacer una especie de sustituto del regalo del cielo. Nos dice, debemos incluirlo todo, pero no en cuanto a la forma, porque ciertamente no podemos verlo todo. La cuestión es que no excluyamos deliberadamente nada de lo que esté en nuestro campo perceptual. En realidad, el ejercicio no tiene nada que ver con los objetos, aunque Jesús se refiere a cosas mundanas como papeleras, perchas, etc. Estamos siendo entrenados para ser inclusivos en cuanto al contenido, aun cuando seamos excluyentes en la forma. Esto contrasta claramente con el mundo del ego, que es selectivo en cuanto a su énfasis perceptual, y esto es lo que da sentido a la relación especial. Seleccionamos a los que sirven a nuestras propias necesidades, ya sea para canibalizar o para matar, y en el proceso de diferenciar a quién es útil de quién no lo es, no es necesario mirar a todo el mundo. No tenemos que beber toda el agua del universo, solo la que apaga nuestra sed. Por tanto, solo necesitamos estar con las personas que pueden saciar nuestra sed de especialismo. Somos selectivos, ¿verdad? En escoger aquellas cosas que refuerzan el papel del personaje, aquellas cosas que refuerzan las ilusiones que el personaje ha aceptado como parte de la experiencia de vivir fuera del cielo, como parte de la experiencia de vivir alejado de la luz, alejado del amor, y todo aquello que sirva al propósito de reforzar esa experiencia ilusoria, pues nuestro ego está programado precisamente para aceptarlo y desechar, quitar de medio todo aquello que se oponga, todo aquello que no refuerce y que no refleje el rol del personaje egoico como una idea sustituto de nuestra verdadera identidad, que es ser el Hijo de Dios unido a la fuente, que aún está en la fuente, en el cielo. Lo que pasa es que como bien lo dice el curso, estamos en Dios soñando con el exilio. Sin embargo, al elegirlas, elegimos en contra de las que no queremos, es decir, desechamos a otros, y por eso percibimos a la filiación como si estuviera fragmentada. Así, Jesús nos enseña a no excluir a nadie de nuestro amor, porque no querríamos excluirnos a nosotros mismos del suyo.
Y seguimos con el último fragmento de la última frase del párrafo 2. Para completar lo que dice: inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Siempre todo lo que percibimos, en el mundo, lo que pensamos acerca del mundo, siempre nos va a dar un reflejo completamente inestable, completamente errático, en el que podemos caer en impulsos y retrocesos. A veces podemos estar muy contentos y podemos estar muy a gusto con la experiencia y en lo que sería más o menos un impulso, y en otras ocasiones pues nos encontramos los retrocesos en los que vamos a percibir un mundo caótico, un mundo fragmentado, un mundo basado en la idea de la culpa, del miedo, del ataque, del sacrificio, un mundo hecho a la medida del ego. Y en otras ocasiones vamos a encontrarnos un estancamiento, una especie de rango en el que sentimos que no avanzamos ni para atrás ni para adelante, ni para arriba ni hacia abajo. Y al ego le encanta todo esto. Al ego le encanta mantener al alma atrapada, hipnotizada en ese rango de experiencias ilusorias, de impulsos, retrocesos, de estancamiento, porque todo eso sirve al propósito del ego, de mantener a la mente del Hijo de Dios atrapada, anclada en la materia, anclada en la percepción, porque no hay nada más cegador que la percepción, como nos dice el curso. Y esto sirve muy bien a efectos del plan del ego, de negar el amor, de negar la luz. Por eso cuando la mente del Hijo de Dios, en nuestro caso como almas encarnadas, pues nos acercamos a este tipo de información, a este tipo de experiencias pedagógicas, como lo es un curso de milagros, los que comenzamos a adentrarnos, ¿verdad?, en este tipo de enseñanzas, en este tipo de información, pues vamos comprobando día a día y paso a paso las resistencias que se van activando poco a poco, cómo el ego comienza a saltar las alarmas, cómo el ego comienza a activarse, a mandarnos mensajes cada vez más fuertes, más incisivos, más consistentes, en cuanto a que esto no es para ti, esto no te va a ir bien, esto te va a causar mucho miedo, no te acerques a la espiritualidad profunda. Porque qué curioso, cuando nos acercamos a otro tipo de, por decirlo así, de espiritualidad, basadas principalmente en el pensamiento mágico, pues no notamos que el ego se moleste tanto. Y eso tiene un porqué, eso tiene una razón. Cuando estamos caminando los pasitos de algún tipo de espiritualidad basada en pensamiento mágico, el ego más bien como que se regodea, como que se emociona y dice, ok, si quieres la espiritualidad, pues yo te doy la espiritualidad que tú necesitas. Que como bien lo dice el curso, es ese tipo de experiencias en la que el ego nos dice, busca, pero no encuentres. ¿Quieres el amor? Pues búscalo, y yo te lo doy en este empaquetado de espiritualidad, no made in China, sino made in ego, hecho precisamente por el ego y por el sistema de pensamiento del ego, donde nos vamos a mantener pues atrapados en un vaivén de opciones, en un catálogo de opciones que tiene el ego en materia de espiritualidad. Y mientras nos mantengamos ahí, el ego va a estar tranquilo, va a estar a gusto, va a estar en su zona de confort. Pero cuando nos acercamos a informaciones como las que nos ofrece el curso, que es una información no dualista, que nos lleva de la mano con herramientas pedagógicas, prácticas, psicológicas, terapéuticas, nos lleva de la mano a interiorizar en nuestra mente y a buscar las cositas que están ahí guardadas, escondidas y protegidas por el ego, pues ya ahí en ese caso al ego no le gusta para nada. El ego se siente muy ofendido, muy atacado, y comenzamos a sentir en carne propia, a nivel emocional, a nivel psíquico, todas esas
todas esas fuerzas ocultas o sombrías, cómo se intensifica, cómo saltan las alarmas, se disparan todas las proyecciones, sí, exactamente. Y bueno, de eso estamos hablando acá. Y ya me perdí, ya no sé por dónde iba y por qué iba, pero así es esto, así son los directos. De así van las cosas. Dice, tal vez repitiendo la frasecita que le hice y yo comenté para fue el título. Inestable en su modo de operar, inexacto en sus interpretaciones. Sí, el tema de la inestabilidad del mundo de la perceptual, exactamente. Dice, el mundo de la percepción es inestable, nunca está seguro como el amor y la verdad, sino que siempre está en guardia, pues su vida se construye sobre la inestabilidad del ataque y la guerra, la muerte de Dios y el resultante terror de que Él a su vez matará. La idea aquella absurda que comentamos en el video anterior y en otros videos anteriores, la idea que implantó el ego en la mente del hijo soñador como una gran mentira, de que con esa supuesta presunta separación se habría destruido, se habría matado a Dios, refiriéndose a que se habría destruido la característica principal de Dios, que es la unidad de perfecto amor con toda la filiación, con su hijo, y que al haber hecho esto, pues el resultado sería ya no ese Dios original de amor, sino un resultante hecho a la medida del ego, hecho a imagen y semejanza del ego, específicamente un concepto erróneo de Dios, un concepto de Dios antropocéntrico completamente, que es capaz de buscar a su hijo para castigarlo por haberlo juzgado, por haberlo acusado de haber causado algo y de haberle dado realidad a algo llamado separación, y en el que Dios, como un Dios iracundo, egoico, vengador, acusador, buscaría a su hijo en los confines de la mente, en los confines del universo, pues para darle su merecido, que sería un castigo en los términos planteados por el ego. Entonces, la muerte de Dios y el resultante terror de que Él a su vez matará. Es decir, ya para ese punto la mente del soñador, la mente del Hijo de Dios, que se adentró en la profundidad de la ensoñación, ya era capaz, ya estaba suficientemente confundido como para concebir la idea de un Dios capaz de hacer lo que el ego le dijo que era posible hacer, que era matar. O sea, se trata de un estado mental ya bastante disociado, bastante confundido, bastante ensombrecido, en la que ya el Hijo de Dios proyecta sobre el concepto que tiene de su padre la posibilidad del ataque, la posibilidad del asesinato, y esa misma proyección la va a replicar de forma fractal y multidimensional sobre todas las demás almas que se van a fragmentar del soñador, del alma original, que en Cábala se denomina Adán Kadmon, y se va a proyectar esa misma idea de ataque en todas las almas que conforman, que se desprendieron por fragmentación del soñador original. Y eso lo vemos en nuestro día a día. Somos capaces de reflejar pensamientos de todo tipo contra nuestros hermanos, incluso contra las personas que más amamos, y más o menos eso tiene su origen ontológico en esta historia que nos presenta el curso como un mito, o sea, como una descripción mítica y simbólica y metafórica de lo que es la historia de nuestra mente y la historia de nosotros como almas. Entonces siempre es importante estar subrayando este tipo de frases como la que acaba de leer Daily, que acabo de comentar, porque son frases muy sencillas que a veces nos presenta Kenneth en su literatura, en sus varios libros, y a veces también las encontramos en el curso, y cuando uno las lee por primera vez o cuando está comenzando a estudiar el curso, pues como que no las entiende, o como que le chocan, o como que le estorban un poco visualmente esa idea de que uno podía concebir la muerte, o sea, que el Hijo de Dios podía concebir en su mente la idea de la muerte de Dios, o la idea del asesinato de la espiritualidad, o algo paralelo por el estilo. Y se refiere a eso, se trata de esas ideas arquetípicas que están ahí escondidas, muy bien implantadas, más allá del inconsciente, que nos habla de esa negación del amor que el ego nos enseñó.
Y se me viene también la historia bíblica, ¿verdad? Como Sí, es parte de la proyección. de hecho, bueno, se dice que los antiguos sabios de Israel durante mucho tiempo, ya que tocaste el tema, Sí, yo sabía. no, va a ser resumido. Después del cautiverio en Babilonia, ellos trataron como de reconstruir la mitología que ellos conocían, que también aprendieron estando bajo el cautiverio babilónico, y que a su vez los babilonios lo habían obtenido de los antiguos asirios y también de los egipcios. O sea, en toda Mesopotamia antigua había estas ideas arquetípicas y esta mitología acerca del origen de la humanidad y el origen del universo. Entonces lo que ellos hicieron durante el cautiverio que tuvo, que sí está documentado, a diferencia del cautiverio en Egipto, que no está tan documentado y que sí se abre mucho a polémica y a debate si fue real o no el cautiverio de Egipto, el que se habla en el Génesis. El cautiverio babilónico está mucho más respaldado por la historia y sí está bien identificado arqueológicamente y demás. Entonces se cree que los sabios de Israel, durante y después de que terminó el cautiverio en Babilonia, pues comenzaron a reconstruir este relato mitológico y arquetípico de lo que fue la historia de la humanidad, y comenzaron a escribir los 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que se le atribuyen a Moisés, pero que es muy evidente que no fueron escritos por Moisés, sino por esta élite sacerdotal de Israel antiguo, que los reelaboraron, y que incluso mucha gente acusa a la Biblia, a estos primeros 5 libros, de ser como una copia de el Gilgamesh y algunas otras obras más antiguas de la Mesopotamia, pero en realidad no es que se trata de una copia, sino que toda esa zona se vio influenciada por la misma información, por la misma riqueza histórica y cultural, pues, y todos abrevaron de las mismas fuentes históricas, y lo que hicieron fue reflejar en sus documentos, en sus textos sagrados, pues toda la información que pudieron. Más bien, yo creo que habría que estar más bien agradecido con el pueblo de Israel antiguo, pues por haber dejado esa información pues escrita, porque gracias a eso está disponible hoy. Y estabas comentando el tema del Dios bíblico, ¿verdad? Por eso fue que me extendí por eso. Sí. Un Dios hecho a la imagen y semejanza del ego. Que castiga a su hijo. Un Dios iracundo busca a su hijo para castigarlo, dice el curso por ahí. Mata o te matarán. Dice así: primero se niega este campo de batalla en la mente y luego se proyecta como el mundo. Esta idea es muy importante. Resolverle un toquecito para releerla. Puedes releerla, por favor. Dice: primero se niega este campo de batalla en la mente y luego se proyecta como el mundo. Sí, eso es inquietante y muy profundo. Sucede a nivel de psicología personal también. Las cosas se niegan y después se proyectan. Aquí el curso nos habla pues de este mismo ejercicio inconsciente en la mente del soñador, en la que primero niega que exista ese campo de batalla en la mente, un campo de batalla en la que el ego está siempre peleando, siempre está dando batalla, porque el ego siempre quiere tener la razón, siempre quiere hablar primero y siempre quiere tener la razón, pero nunca la tiene. A diferencia del Espíritu Santo, que no se preocupa por hablar primero, no se preocupa por tener la razón, y obviamente siempre la tiene. El Espíritu Santo nunca está en guerra, siempre es apacible, siempre es pacífico, porque es la paz misma. Pero en la mente, el tomador de decisiones, que está en el medio de ambos campos de visión, siente pues como un campo de batalla en la mente, que es precisamente pues toda esa programación mental sombría que está en la mente del soñador,
y que le presenta batalla. Le presenta batalla porque una parte de la mente del soñador, del Hijo de Dios, quiere regresar a la paz, quiere regresar a la luz, quiere regresar al amor, y a esta parte de la mente que quiere regresar a sus orígenes, pues el ego le presenta batalla. Le presenta batalla con la programación mental sombría que el ego ha instalado en la mente. Recordemos que el ego es un subproceso de la misma mente del soñador, es un subproceso mental en nosotros mismos como alma, y está siempre activo, siempre está alerta, siempre está presentando guerra, presentando batalla contra esa otra parte de la mente que quiere regresar a los orígenes del amor. Y esa batalla en la mente del soñador, en la mente de nuestra alma, se niega, se esconde y luego se proyecta. Y antes de proyectarla, lo que hace el ego, la estrategia que nos enseñó fue esconder que exista esa batalla, olvidar que existe, pero proyectándola desde nuestra mente hacia todo el escenario de la fragmentación que fue ideado precisamente por el ego para hacer creíble toda esa experiencia absurda, ilusoria y de locura prácticamente. Entonces aprendimos desde muy pequeños, desde que comenzó nuestro ciclo de encarnaciones, a proyectar toda esa batalla que hay en nuestra mente sobre todas las demás almas, sobre todos los demás personajes encarnados en diferentes niveles de la experiencia álmica, y en nuestro caso como seres humanos en un mundo habitado como nuestro mundo, pues aprendimos a proyectar esa guerra mental sobre nuestros hermanos, sobre todos los cuerpos que percibimos a nuestro alrededor de nuestras experiencias de encarnación. Y esa es la guerra interminable que hay en la humanidad, ¿verdad? A todo nivel. Es como pasarse una roca caliente de una mano a la otra. Sí. Ambas manos pertenecen al mismo cuerpo y todas las mentes forman una sola. Entonces, por más que proyectemos en otros cuerpos, en nuestros hermanos, en otras personas, los pensamientos no abandonan su fuente. Entonces sigue estando la culpa, sigue estando todas esas emociones en nosotros, por más que las proyectemos hacia afuera. No salen del sistema, ¿verdad? Jamás. De la mente sombría, que es su origen. Terminamos así en cuerpos temerosos y desconfiados de todas las demás personas, a las que percibimos como dispuestas a hacernos daño, robarnos o canibalizarnos. Ya habíamos visto en videos anteriores el concepto ese de canibalizar, ¿verdad? Canibalizar desde el punto de vista psíquico y emocional. También he escuchado mucho la frase que se usa, el de depredar, que se usa mucho como para hablar de que los narcisistas depredan. Los psicópatas, los narcisistas, sí, es una depredación está bien dicho, ¿verdad? Es una depredación psíquica y emocional sobre sus víctimas, ¿verdad? Eso es un proceso, un ciclo. Yo lo llamo el ciclo de guerra del miedo, en el que siempre va a haber una víctima y un victimario, y ambos roles en la mente se complementan muy bien. Uno extrayendo del otro la energía psíquica y emocional que necesita para reforzar tanto el rol como de víctima como el rol de victimario. Pero planteado desde la psicología moderna, pues se plantea de una forma dualista. La víctima es víctima y el victimario es victimario. ¿Qué nos dice la psicología más profunda, de la espiritualidad profunda? Pues ambos personajes, ambos roles son parte en algún nivel de la mente del soñador, pues son parte de la misma ilusión. Somos personajes que co-creamos en un escenario proyectado desde la mente del soñador. En un nivel las mentes están unidas, bueno, en todos los niveles están unidas, pero en los niveles más densos, como el que nosotros percibimos, tenemos la capacidad de percibir, pues por naturaleza de nuestra configuración mental y álmica no somos capaces de discernir esa unidad de la mente. En otros niveles de la mente, pues sí, es más factible, es posible discernir, diferenciar esas dinámicas, y podríamos ver la unidad
en las mentes de las almas. Pero de momento, en nuestra experiencia como almas humanas, pues todavía no nos permite. Y el proceso de crecimiento espiritual, crecimiento de conciencia, lo que nos da son las herramientas como para ir quitando los obstáculos, para ir viendo todo ese tipo de cosas. Dice: sospechamos de ellas porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y como la proyección da lugar a la percepción, la hemos fabricado a nuestra imagen y semejanza. De forma ineludible, miramos por encima del hombro, vigilando atentamente a todos y a todo, desconociendo de dónde vendrá el próximo ataque, porque somos nosotros los que siempre estamos a la ofensiva. Sí. Nuestras vidas, como mínimo, son muy inestables. Además, nuestras interpretaciones de las situaciones serán inexactas porque están basadas en el ego. Sí, todo lo que esté basado en las interpretaciones que el ego presenta, pues nos va a dar el mismo resultado. Inestabilidad absoluta, caos, confusión. Nunca, bajo el asesoramiento y la dirección del ego, pues nunca vamos a tener paz. Y si en algún momento percibimos algo que creemos que es paz, pues a veces es un autoengaño acerca de alguna zona de confort en la que el ego se siente bien, manteniéndonos cautivos ahí en una zona de rango, en una zona de confort psíquico, porque también sirve a los propósitos del ego, esos lapsos de supuesta tranquilidad, de falsa felicidad, de falsa prosperidad, de haber logrado algo. Y a veces se trata precisamente de un autoengaño que, repito, le viene bien a los propósitos del ego, porque tampoco es que al ego le sirve mantenernos de por vida y en todos los ciclos de encarnaciones, mantenernos pues en la orilla, en el límite del sufrimiento. Pues habrán experiencias de una planificación álmica en la que vendrán esos impulsos, vendrán esos retrocesos y vendrán esas zonas de rango y de zona de confort, porque es parte del escenario ilusorio que el ego ha preparado. El punto esencial es que en el curso percepción significa interpretación. No es lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros oídos oyen, sino cómo desciframos los datos que nos transmiten. Un curso de milagros nos ayuda a darnos cuenta de que el intérprete no es el cerebro, sino la mente, y de que lo que interpretamos es lo que deseamos interpretar. Sí, aquí nada más como referencia rápida, obviamente un curso de milagros como información espiritual no dualista, pues va a ser esa diferencia entre la función de la mente en la interfase cerebro, en la interfase de la actividad neurológica, que es como la fase más externa, más superficial de la actividad mental, y el resto de la actividad mental, que es por supuesto más amplia, más extendida y más profunda. El ego anhela que veamos la separación, el ataque y la pérdida, porque eso valida su sistema de pensamiento basado en intereses separados, lo que dio origen a nuestra existencia y la sustenta. Una vez más, nada tan cegador o engañoso como la percepción de la forma. Sí, ya hemos leído eso, ¿verdad? En episodios anteriores, de que a veces creemos que percibimos muchas cosas y que vemos muchas cosas porque nuestra mente está preparada y diseñada para interpretar la información que recoge nuestro sistema de percepción fisiológico y bioquímico en nuestro cerebro, en las conexiones sinápticas que ocurren en la actividad del cerebro. Pero en realidad, cuando vemos este tipo de temas desde la espiritualidad profunda, pues nuestra percepción es muy limitada. Nuestra percepción nos reporta cierta información que el cerebro participa en interpretar, y que la mente es al final de cuentas la que la interpreta, la mente en sentido amplio, no en un sentido fisiológico.
Pero todo eso que percibimos, por más que creemos que es mucha información, en realidad es nada. Es incluso una experiencia de limitación, de restricción cegadora, como dice el curso, en comparación con todo aquello que podríamos percibir si estuviéramos en una situación o en un estado mental en el que hemos sanado nuestra mente, en el que hemos retirado los obstáculos para la paz, los obstáculos para el amor. Y el curso Milagros nos da precisamente las herramientas y las enseñanzas para ir avanzando en ese proceso, de ir retirando esos obstáculos y que nuestro campo de visión se vaya ampliando, porque de momento, tal como está configurado por el ego, lo que hace es cegarnos, lo que hace es restringir y limitar las capacidades de la mente del Hijo de Dios para poder juzgar las cosas correctamente. Por eso necesitamos en las primeras etapas todo el acompañamiento del Espíritu Santo, que es nuestro ser interior, es una fase elevada y luminosa de nuestra mente que nos ayuda a tener una visión más amplia de las cosas. Hasta que no alcancemos niveles muy elevados de conciencia, de sanación de la mente, siempre vamos a necesitar el acompañamiento del Espíritu Santo. De ahí que todo el rol, todo el papel de un maestro, de un verdadero maestro, maestro de la luz, en el buen sentido de la palabra, siempre va a ser acompañar al alumno hasta el punto en el que ya no necesita de ningún maestro. Quiere decir, hasta el punto en el que la mente ha alcanzado la suficiente sanación, un nivel adecuado de purificación y de sanación, retirando los obstáculos que habían para el amor. Entonces se trata de un proceso y ahí vamos poquito a poco. Por otro lado, la interpretación del Espíritu Santo, que examinaremos en breve, se basa en intereses compartidos y en la necesidad común, pues Él no ve diferencias significativas entre nosotros. Sí, el Espíritu Santo tiene una visión amplia y corregida, por lo tanto no ve diferencias en el contenido, en la sustancia espiritual. Por eso no ve diferencias entre nosotros, entre las almas. En la forma, el Espíritu Santo no toma en cuenta esas diferencias como si las toma en cuenta el ego. De hecho, el ego toma en cuenta esas diferencias y hace énfasis en ellas y nos enseña a aferrarnos a esas diferencias, porque esas diferencias, percibidas en la forma, refuerzan la idea de especialismo, que es lo que da sustento al sistema psíquico ilusorio que el ego mantiene en nuestras mentes, mantener la separación como si fuera real y mantener el especialismo egoico como si fuera real. Los dos sistemas de pensamiento. Es un subtítulo ya del libro de Kenneth. Ya aquí está más o menos terminando de comentar la última frase del párrafo 2. ¿Verdad? Todavía no hemos terminado el párrafo 2, todavía estamos en el párrafo. Sí, estamos terminando la última frase del párrafo 2. Y bajo este mismo título ya después viene el párrafo 3 del prefacio. Los dos sistemas de pensamiento. El siguiente párrafo permanece en el nivel 1 y contrasta el mundo perceptual de la ilusión con la verdad del conocimiento. El conocimiento es no dualista, en contraste con su aceptación popular, en la que hay un sujeto y un objeto, el que conoce y lo conocido. Sin embargo, cuando el curso habla del conocimiento, se usa casi exclusivamente para denotar el cielo. Una presencia de amor no dualista, similar a la comprensión gnóstica de la verdad. La palabra griega gnosticismo tiene como raíz el conocimiento. En cambio, la percepción es dualista, un perceptor y un objeto percibido, lo que incluye nuestras autopercepciones, porque nuestros cuerpos, física y psicológicamente, también son objetos de lo que percibimos y pensamos. Yo la regaño. Déjala, ya la regaño. Son nuestras bebés. Las bebés. Un día las voy a poner un fragmento de video
en las introducciones de algunos de nuestros videos, donde están ellas, las babies, comiendo, las conejas. Las babysillas. Allá van brincando y levantando las orejotas. Perdón. Aquí estaba hablando sobre el conocimiento y conocimiento versus percepción, los dos sistemas de pensamiento. Sí, dualista y no dualista. Ajá. Donde nos habla que aquí, ¿dónde está? Acá. Ajá. Sí, el curso siempre reserva, o sea, normalmente el curso reserva la palabra conocimiento, escrito en mayúscula, para referirse al plano del espíritu, al plano de la experiencia en el espíritu, para referirse al cielo. El curso usa esa palabra como sinónimo de cielo, como sinónimo de la realidad creada por Dios de forma perfecta, de forma eterna, de forma infinita, para distinguirlo del término conocimiento, como normalmente lo usamos, en la acepción que normalmente lo usamos, ¿verdad? Siempre que veamos conocimiento en mayúsculas en la literatura referente al curso, pues se debe a eso, se está refiriendo al plano del espíritu. Y su contraparte sería la percepción, ¿verdad? Que sería ya nuestro sistema de pensamiento en el plano de la ensoñación. Dice: considérese también la figura bíblica de Dios, quien existe en el mundo del ego como perceptor, viendo a sus hijos pecadores y actuando en respuesta a esta percepción. Ahí tal vez sí la diferencia que quería hacer notar el autor, Kenneth, es que en el plano del conocimiento, el creador, Dios, la fuente, no percibe a su hijo, a la filiación, de una forma separada. No hay un observador y un observado, no hay un perceptor y un objeto o sujeto percibido. Eso implicaría diferencia entre uno y otro. En el plano del espíritu no sucede eso. La fuente, Dios, no ve a su hijo en forma separada. No hay un aspecto en el que la fuente se delimite, termine y diga: aquí está la fuente, o aquí estoy yo como fuente y allá está mi hijo, o por aquí está mi hijo. No hay esa forma de diferenciación, no hay ningún tipo de distinción. Es un sistema completamente no dualista, es decir, de unidad de perfecto amor, en el que no hay diferencias de rango de frecuencia, ni de jerarquías, ni de dimensiones, ni de nada. Por eso es un concepto tan difícil de asimilar cuando estamos tan acostumbrados pues a la información religiosa, a la información científica o a la información espiritual New Age o basada en pensamiento mágico. Es muy difícil asimilar un concepto de deidad, un concepto de Dios y un concepto de hijo, de filiación no dualista, porque nuestra mente está diseñada, estructurada precisamente para percibir, interpretar y aceptar el dualismo, la dualidad de opuestos, la experiencia en la que yo como observador siempre me voy a diferenciar y siempre me voy a identificar como separado de aquello que observo. Entonces, nada más para tomar en cuenta esa diferencia. ¿Hay información sobre nuestra hija? ¿Todo está bien? Sí, no ha escrito nada. Aunque el lenguaje del curso toma prestado de la tradición judío-cristiana, habla del Creador como de una persona que responde a la separación percibida, creando al Espíritu Santo y el plan de la expiación, una persona que se siente incompleta sin sus hijos y llora por su partida. No obstante, el contenido del curso es todo lo contrario. Sí, ahí lo que se refiere es que el curso pues utiliza con intención pedagógica frases y terminologías heredadas de la literatura judeocristiana y las usa como símbolos para más o menos darnos a entender algunas ideas. Por eso nos habla en ese caso de un Dios que es capaz de extrañar a su hijo. Esto lo hace el curso para acercarse al nivel de conciencia en el que nosotros estamos,
para que la información de espiritualidad que nos presenta el curso pues sea entendible para nosotros, sea entendible para una mente egoica que está soñando con la separación, que cree en la separación y la acepta. Entonces el curso lo que hace es acercarse en un nivel pedagógico, en un nivel en el que nosotros no tengamos miedo de asimilar la información, para aquel que esté dispuesto a asimilarla, porque como bien dice el curso, muchos son llamados, pocos los que eligen escuchar. Pero para aquellos que eligen escuchar, el curso nos habla en un idioma y en una simbología que nuestra mente es capaz de aceptar y asimilar cuando así lo decidimos. ¿Todo bien con la niña? Todavía no he escrito nada. Okay. Dice: el lenguaje metafórico de un curso de milagros no es más que un medio para comunicar sin miedo dentro de un contexto entendible. Sí. En realidad, Dios, cuyo conocimiento es la perfecta unidad, no conoce la separación y mucho menos responde a ella. Si lo hiciera, existiría en el mundo dualista de la percepción y estaría tan loco como nosotros. Que ese es el concepto de deidad que tiene la mayoría de espiritualidades. Tienen un concepto de Dios que hace realidad la experiencia ilusoria de la separación, un concepto de Dios que cree en el pecado, que cree en el castigo, que cree en el sacrificio y que ve a su hijo como un ser separado y como un ser capaz de actuar de forma absurda, de forma psiquiátrica incluso. Ve a su hijo como un ser capaz de cometer pecado, de cometer el pecado a la separación, y un ser digno de ser señalado, de ser juzgado y de ser castigado. Ese es el concepto de deidad que tienen muchos sistemas, muchas religiones, y que ha sido permeado en la espiritualidad en general. El curso de milagros, como sistema no dualista, pues nos presenta un concepto de Dios completamente distinto, ¿verdad? Sí, nos presentan un Dios que está pendiente hasta de nuestros pensamientos, hasta de nuestros malos pensamientos, para castigarnos por ellos. Y que cuentan los cabellos de hasta los cabellos y todo lo que hacemos y lo que no hacemos, sí, en el ámbito de la ilusión. Un Dios iracundo del cual no nos podemos esconder, ni en pensamiento. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Perdón, ya será el párrafo 3 del prefacio, ¿verdad? Sí, el párrafo 3. Esto que acaba de leer Daily, que va a repetir ahorita, es la primera frase del párrafo 3 del prefacio del curso de milagros dictado, del punto 3 del prefacio. Entonces, para ver si lo puedes repetir, pues. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Sí, el del ego y el del Espíritu Santo. Jesús hace referencia aquí al sistema de pensamiento de Dios y al del ego, verdad e ilusión. Y esta es la segunda frase del párrafo 3. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. Sí, una unidad de perfecto amor sin diferenciación en cuanto al sistema de pensamiento. Toda la afiliación y Dios mismo somos de un mismo pensar en ese sistema no dualista presentado por el curso. Las palabras clave en esta frase son una sola. No existen pensamientos aparte de Dios y no hay un hijo que exista aparte de su creador. Esto me recuerda a la línea que cité antes. No hay un lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. Eso es una frase del libro de ejercicios de la lección 132. Este es el estado de la realidad, la perfecta unidad que no tiene contrapartida en el mundo perceptivo. En el texto, Jesús nos explica que mientras nos creamos separados, el concepto de una unidad unida cual una sola no tendrá sentido, sin embargo sigue siendo verdad. Sí, es lo difícil que es para la mente
de las almas en el plano de la soñación, pues identificarse con esa experiencia de la unidad es muy contrario a lo que al diseño original, es contrario al diseño y a la programación mental sombría del ego, que solo quiere ver separación y que solo quiere ver dualidad de los opuestos. Ya vamos terminando, ¿verdad? Sí. Vamos, que se me pegó aquí. Es importante comprender por lo menos intelectualmente que hace referencia al estado del cielo. Aquí, en el mundo de la mente dividida, aprendemos a reflejar la unidad, dándonos cuenta de que compartimos un solo propósito y una sola necesidad. Un sistema de pensamiento de mente y uno cuerdo, un ego, un Espíritu Santo y un tomador de decisiones. Sí, está bien. En el cielo compartimos una sola voluntad como Cristo y no hay distinción dentro de la filiación, aunque Él expresa sus palabras en los términos dualistas de Dios y su creación. Jesús deja claro que la realidad es la perfecta unidad, solo un ejemplo más de las concesiones lingüísticas que debe hacer. Para hablarnos de la realidad y de la unidad, lo debe hacer dentro de un marco dualista. Por lo tanto, en la clarificación de términos dice: este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Sí, ahí es donde nos encontramos. El curso viene a nuestro rescate, a hablarnos con símbolos en el nivel de la mente y de la conciencia en el que nos encontramos, en el que creemos que nos encontramos. Porque la realidad es que estamos en el cielo soñando con el exilio, como nos dice el curso. El marco de referencia del ego es la dualidad, palabras y conceptos, aunque Jesús nos dice que la salvación se puede considerar como el escape de todo concepto. Las palabras no son más que símbolos de símbolos, doblemente alejados de la realidad. Y Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenernos separados. Por lo tanto, un curso de milagros utiliza las palabras y conceptos, pero para un propósito diferente. Ahora el conocimiento se yuxtapone a la percepción. Esto, si quieres, lo dejamos para el otro video, sí, ¿verdad? Ya esto es una frase para el otro video. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a dejar este video. Y nuevamente recordarles, denle like, suscríbanse, compartan, comenten para que déjenos ahí sus comentarios, sus dudas, y sigan apoyándonos para hacer crecer este canal. Les agradecemos mucho por estar aquí, por escucharnos, por dejarnos sus comentarios, y nos vemos en un próximo video. Chao. Muchas Bye. gracias.